El Colegio de Abogados del Guayas expulsó al abogado Fernando Yávar, miembro del Consejo Transitorio de la Judicatura, el viernes 5 de agosto. Y el martes 9 de agosto, el Consejo Transitorio de la Judicatura expulsó de la función judicial a los miembros del directorio del Colegio de Abogados que tomaron esa decisión. Está con nosotros el doctor Juan Vizueta, vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Penalgote. Doctor, ¿por qué motivo y basados en qué disposición estatutaria se expulsó al abogado Yávar del Colegio de Abogados? Bueno, en primer lugar, el hecho cierto de que esto no era la primera ocasión que habíamos anotado una actuación irregular por parte del doctor Fernando Yávar. Ya con anterioridad nosotros habíamos conocido justamente este informe de parte del jefe de cómputo del departamento de sorteos de la función judicial, en la que señalaba justamente, recordará usted, en el mes de febrero, a fines del mes de febrero, el hecho de que se conoció ciertas irregularidades respecto a la manipulación que existían en el sorteo de causas. Esto de aquí motivó justamente el hecho de que hayamos pedido una explicación, primero porque le pedíamos al doctor Yávar, tanto como la otra delegada, la abogada Mariela Dávila, el hecho de que nos justifiquen las actas mediante las cuales se realizaban los sorteos de los jueces y los conjueces temporales en ese momento, pero lamentablemente nunca recibimos una contestación por parte de ellos. De tal manera que esto, sumado al hecho de lo que las declaraciones que da luego el doctor Yávar, en el sentido de señalar de que él no se siente representado por el gremio de abogados de la provincia del Guayas, pese a que acudió a votar el 2 de febrero del presente año al colegio. Sin embargo de ello, el hecho de considerar de que la sede del Colegio de Abogados representa un foco de peligro justamente para la función judicial, consideramos pertinente el hecho de solicitar al gremio de abogados y al directorio la expulsión. Ahora, pero el Colegio de Abogados, usted es vicepresidente, el presidente es el doctor Luz Yunes, que es miembro de la Corte Constitucional. Sí, efectivamente. Y él preside entonces este foco subversivo en el Palacio de Justicia. A decir del doctor Yávar, pues nosotros en el caso de los abogados pues representamos un peligro para la función judicial, para la seguridad de la Corte Provincial de Justicia, y en ese sentido pues consideramos de que está atentando contra el derecho de los agremiados en la provincia. Ahora, pero ustedes además señalan que él no cumple con el requisito del artículo 180 de haber ejercido la profesión 10 años, y él señala que él no está obligado a eso porque el Consejo es transitorio. Sin embargo, ¿los otros miembros del Consejo Transitorio cumplen o no cumplen con ese requisito? Bueno, aquí está la prueba, doctor Pinargota. Aquí es justamente el hecho de que no es posible de que para unas ocasiones se la cumpla la Constitución de la República y para otras cosas se respete la Constitución de la República. Recuerde usted que este es el nombramiento expedido por la Asamblea Nacional de la doctora Tania Lisbeth Arias Manzano. Y en este caso en particular la Asamblea hace referencia justamente de que la doctora cumple con el artículo 180 de la Constitución de la República, que establece que los vocales del Consejo de la Judicatura cumplirán los siguientes requisitos. Y en el numeral 3 se encuentra el hecho de haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión o la docencia universitaria en el derecho o en las materias afines a las funciones propias del Consejo por un lapso mínimo de 10 años. Y ese también es el caso del presidente, del ingeniero Rodríguez. Esto se repite, doctor Pinargote, sí, en el nombramiento que da el presidente Rafael Correa Delgado para el ingeniero Paulo Rodríguez, que se repite una vez más de que cumple con el requisito establecido en la Constitución. Y esto en base de que en este registro oficial en el que se sometió a consulta a los ecuatorianos, recordad usted que esto es de fecha 9 de marzo del presente año, se establecía justamente en la pregunta 5 el hecho de que se cambiaba la conformación de quienes iban a formar parte del Consejo Transitorio de la Judicatura. Y en ese sentido se acompañó el anexo 5. Y lo que se reformó es únicamente el artículo 179 y el artículo 181 de la Constitución. De tal manera que el artículo 180 permanecía vigente. Está bien. Los requisitos que están puntualizados en esta Constitución de la República, artículo 180, que ya los he dado lectura, que son compatibles con lo que señala el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 260. Ahora, la Federación Nacional de Abogados, adicionalmente a la resolución del colegio, ha presentado a la Corte Constitucional una acción de incumplimiento contra el abogado Yávar para que no siga ejerciendo como miembro del Consejo de la Judicatura, en base a lo que usted acaba de decir. ¿En qué estado se encuentra esa solicitud? Efectivamente, nosotros y la Federación Nacional, a la cual nos hemos sumado a esta acción de incumplimiento de norma prevista en el artículo 93
de la Constitución de la República, justamente está encaminada al hecho de que se establezca por parte de la Corte Constitucional el hecho de que no se ha cumplido por parte del abogado Fernando Yávar de este requisito indispensable que es señalado en la Constitución. Este trámite se encuentra en manos de la doctora Ruth Seni, que es miembro de la Comisión de Calificación en primer lugar de esta acción. Esperamos de que luego de ello va a pasar al Pleno para que se conozca realmente de esta acción y esperemos de que no corra la misma suerte de la acción que presentamos hace aproximadamente 2 años, la misma Federación de Abogados y el Colegio de Abogados en relación a algunas disposiciones que guardan relación y que consideramos de que atentan al ejercicio de la profesión de los abogados, como, para citarle un ejemplo, el hecho cierto de que el Consejo de la Judicatura va a supervisar las acciones de los abogados, lo cual lo consideramos algo totalmente ilegítimo. Ahora, ¿en qué consiste, pasando al tema de la separación que se ha hecho de los miembros del directorio del Colegio de Abogados, ¿en qué consiste la ilegalidad de haber destituido de sus cargos de jueces temporales a los miembros del directorio del Colegio de Abogados? Porque ustedes han sido destituidos, bueno, son 6 o 7 creo, ¿y por qué se los destituye? ¿En base a qué disposición legal? Esa es la misma pregunta, es la pregunta del millón, doctor, porque luego de que nosotros justificamos de que el abogado Fernando Yávar se graduó el 21 de junio del 2002, como así se certifica del título de abogado, sin embargo de ello, luego de esto, únicamente se notificó, como usted hace referencia, con esta resolución de fecha 8 de agosto del 2011, en la que no se hace mención en lo absoluto de ninguna motivación, únicamente se hace referencia que en base de una resolución que fue expedida el 3 de agosto por parte del Consejo Transitorio de la Judicatura, se hace referencia a dejar sin efecto los nombramientos que habían sido expedidos en base de determinadas personas. Pero sin señalar nada, ninguna motivación, porque la motivación es una garantía constitucional. Además tengo entendido, usted al menos, y no sé si los otros jueces temporales habían ganado el cargo por concurso, no es que habían sido nombrados a dedo, usted está ahí desde hace 4 años. Correcto, en el caso mío, pues yo había sido nombrado desde el año 97, y una vez más, por segunda ocasión, había participado para el cargo de conjuez. Y este es el acta expedida por el Consejo de la Judicatura, donde se hace referencia a la calificación que obtuve, 40 sobre 40, y asimismo se publicó por parte del diario El Telégrafo que dentro de los 91 participantes para los cargos de jueces temporales obtuve la más alta calificación, en ese sentido 92 puntos, al igual que lo sucedido por el caso del fiscal general del Estado cuando adopté la posición de retirarme de ese concurso. Me iba a eso de las calificaciones. Usted participó en ese concurso para la selección de fiscal y se retiró porque luego de ser el mejor puntuado, la comisión de selección en la que actuaba el abogado Yávar le rebajó 10 puntos. Entonces, igualmente su esposa fue separada del cargo de jefa de personal de la Fiscalía Distrital del Guayas. ¿Hay algún problema personal entre usted y el abogado Yávar? ¿O también influye el hecho de que usted haya sido abogado de los estudiantes de la Católica enjuiciados penalmente por desacato por los incidentes que hubo en la Católica contra el presidente de la República? Bueno, casos personales en lo absoluto. Nosotros no actuamos por bajas pasiones, ni utilizamos el Colegio de Abogados como instrumento de venganza en ningún caso. Lo cierto es que, como ya insisto, producto de este informe del jefe de cómputo del Consejo de la Judicatura, que fue expedido a fines del mes de febrero y presentado al abogado Yávar y a la abogada Mariela Dávila con fecha 3 de febrero del 2011, sin embargo estos señores decidieron guardar bajo escritorio este informe, y no fue sino el viceministro de Justicia, que usted recordará que vino los primeros días del mes de marzo a presentar una denuncia ante la Fiscalía de la provincia del Guayas con la finalidad de iniciar acciones en este sentido. Esto motivó, sumado a lo que ya he señalado, el hecho de que jamás pudieron justificar la forma como se realizaban los sorteos de los jueces en el distrito del Guayas, motivó para que nosotros hayamos pedido al doctor Benjamín Ceballos Solórzano, con fecha 4 de marzo del 2011, el hecho de que se los separe, como así lo pedimos, se proceda a la remoción de los aludidos servidores. Esto hubiera sido únicamente la causa, doctor Pinargote, para que en el mes de abril, cuando yo comparecí a rendir los exámenes para fiscal general del Estado, el abogado Yávar, por decoro, se hubiera tenido que excusar de participar de esa comisión deshonrosa para elegir al fiscal general del Estado. Sin embargo, no lo hizo, de tal manera que cuestiones personales considero yo que no existen. Por otra parte, en el caso particular, bueno, usted mencionó el tema de los estudiantes de la Católica, pues yo considero de que eso es un caso en el que, fiel a mi convicción, fiel a mis principios, lo defendí, no porque lo consideré únicamente por una cuestión particular, sino que el Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Católica me designó
patrocinador y era catedrático de Derecho Penal en la Universidad Católica para poder asumir. Y en este sentido, pues asumimos, coherentes de que el delito de desacato ya estaba derogado o había sido descriminalizado desde el mes de octubre del año 2000, mediante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había establecido justamente los principios básicos respecto a la libertad de expresión, y en ese sentido consideraba que no era aplicable y por eso hubo el procedimiento. Doctor Vizueta, le agradezco su participación. Gracias a usted, doctor Pinal Guate.